su poder, y mi estandarte yo no bajaré, mi expectativa yo no cambiaré, mi esperanza yo no menguaré. Es que yo he visto su poder, 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 es que yo he visto su poder. Aleluya. Pongámonos en la posición de pie. Busquemos la Biblia, la palabra del Señor en el Salmo 139, versículo 16. Aleluya. En esta tarde maravillosa, mis amados, que Dios nos permite estar aquí, gloria al Señor, para adorar y glorificar el nombre del Señor Jesús. En esta tarde haré comienzo a una nueva serie de mensajes, amén, que se va a titular Propósitos Divinos. Propósitos Divinos. Vayamos a la escritura, mis amados. Salmo 139, versículo 16. Cuando usted lo tenga, puede responder un amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: a la gloria del Padre, del Hijo y la participación del Espíritu Santo. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Señor, añada bendición a nuestra vida a través de su palabra. Gracias, Señor, por esta tu palabra, que es bendita para siempre. Bendícenos a través de la misma. Que esta palabra corra y sea glorificada en cada corazón en esta tarde. Esta palabra hará el efecto y será prosperada para aquello que tú le envías a nosotros en la tarde de hoy. Como siempre, Señor, toda la gloria te la voy a dar a ti y a nadie más se la daré. Por último, te pido, Señor, que nos desafíes con esta tu palabra y nos ayudes a ser hacedores de la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, amado. Yo sé que usted tiene un gozo, que usted está hoy dispuesto a escuchar 3 horas de mensaje. Aleluya. Propósitos divinos es el título de esta nueva serie, pero hoy vamos bajo el subtema un propósito divino. Un propósito divino. Gloria al Señor para siempre. Luego le voy a traer algunas definiciones, pero quiero comenzar en esta hora con un relato de la vida real. Todos conocemos al famoso artista Miguel Ángel. Miguel Ángel es un famoso artista, amén, que ha creado diferentes obras artísticas. Una de las obras más famosas es el David. Amén, es la obra o posiblemente la más famosa que este hombre ha creado. Amén, que le ha dado esa fama. Amén, que obtuvo. Esta obra se halla en Italia. La obra original, porque por ahí hay muchas réplicas, pero la obra original de Miguel Ángel se halla, amén, en una academia en Florencia, en el país de Italia. Son miles los turistas que viajan cada día y esperan horas, óigame, horas, para poder ver esa gran obra de arte que hizo este hombre. Sin embargo, hay un detalle muy peculiar. Cuando van pasando, cuenta la historia o el relato, cuando van pasando para ver, porque todo el mundo llega a ese lugar solamente a ver la obra del David. Todo el mundo llega para ver solamente esa obra. Cuando van pasando por el pasillo, pocos notan algo que notó el que está creando este relato. Pocos notan, amén, que hay una serie de esculturas sin terminar
que se hallan a los lados del corredor que llega hasta donde está el David. Todos están enfocados en ver la escultura del David, que no se dan de cuenta que mientras van por el corredor hay unas esculturas no terminadas que no le crean ningún tipo de atención a ellos. Entonces, estas esculturas parecen prisioneros petrificados. Su forma son identificables: una mano, un torso, una pierna, una cabeza. Estas estatuas tenían un propósito de adornar una tumba de un papa. Ese era el propósito de estas estatuas no terminadas. Iban a adornar la tumba de un papa que existió, Julio II. Entonces, pero no están terminadas. Entonces, estas esculturas, el que va creando el relato nos da un detalle muy importante, que es el que quiero compartir con ustedes. Estas esculturas parece que estuvieran tratando de liberarse, porque aparece una mano, aparece un torso, aparece una pierna, y parece, le da la impresión que parecen que son unas estructuras que parecen que están tratando de liberarse, pero siguen atascadas dentro de la piedra donde están siendo formadas. Entonces, esto es interesante porque nosotros no somos escultura, pero somos vasijas. Y muchos de nosotros nos parece que todavía no hemos alcanzado la formación que Dios nos quiere dar, y parecemos todavía vasijas que quieren ser libres. Y vasijas que quieren ser libres porque Miguel Ángel, este escultor, las llamaba esculturas cautivas. Y dentro de una congregación, dentro de un pueblo, aleluya, todavía existen cristianos cautivos. Cristianos que son dominados por influencias que vienen del exterior, que crean cautividad, que van creando una cautividad, que hay cristianos que todavía no se sienten libres a totalidad. Siga el mensaje para que llegue el momento. Va a llegar el momento que se le despeine el pelo. Escucha bien. Bueno, el que tiene, ¿verdad? Que de repente vi 2 o 3 y dije, déjame hacer la aclaración para que no se me sientan mal. Gloria sea al Señor. No son libres a totalidad. No son libres. Y hay cristianos que no se sienten libres a totalidad, que no sienten la libertad a una completa totalidad y plenitud como deberían sentirla. Mi alma alaba al Señor. Entonces este artista, este escultor, la llamaba esculturas cautivas, porque eran esculturas que no habían sido terminadas. Eran esculturas que todavía no habían tenido toda la completa formación, que todavía pertenecían a la piedra, que cualquiera que las veía decía, ahí hay un brazo, ahí hay una pierna, ahí hay un torso, pero nadie podía decir, ahí hay un cuerpo completo. Entonces muchos de nosotros peleamos con batallas que no le queremos decir a nadie. Estamos empezando. Con batallas que no le queremos decir a nadie, porque causarían vergüenza, porque nadie pensaría que ese hombre que Dios usa está luchando con una batalla, está peleando con una guerra, tiene pensamientos. ¿Por qué? Porque la gente se ha dejado llevar por la imagen que tú le estás proyectando, por la impresión que tú le estás brindando, y la gente piensa que tú eres tan santo que nunca has pensado en el pecado. Levanta las manos y alaba a Dios. Y la gente piensa que tú eres tan santa que ese tipo de pensamiento no pasaría por esa mente, porque es que esa mujer es muy consagrada. Lo dejo aquí, hacemos el llamado. No. Y a veces estamos peleando una batalla. ¿Sabes? Pelear una batalla no es nada, no es pecado, para hablarlo más claro. Es dejarse dominar por esa batalla.
y hacer lo que esa batalla quiere que mi vida o mi cuerpo haga, es lo que me conduce al pecado. Pero que tú tengas en algún momento, mis amados, algún pensamiento negativo, algún pensamiento, aleluya, dañino, algún pensamiento malo. No estabas pensando en nada, pero de repente llegó ese pensamiento a tu mente. Y ese pensamiento que entró a tu mente lleva la intención, aleluya, de anidarse dentro de tu mente para quedarse ahí. Pero ahí es donde tú tienes la decisión: o lo dejas anidarse, o te das una sacudida y dice: ese pensamiento no es mío, ese pensamiento no lo quiero, ese pensamiento lo rechazo. Pero hay personas que están dejando anidar el pensamiento en la mente y están dejándose dominar por dichos pensamientos. Santo, santo. Las investigaciones psicológicas, amado, las investigaciones psicológicas, para darle una amplitud a esto a nivel del plano de estudio de conducta y luego entrar en la Biblia, las investigaciones psicológicas sugieren que el concepto que la persona tiene sobre sí misma, porque la Biblia dice: tal es el pensamiento, tal es el hombre. Dile que tú eres lo que tú piensas. Y de una pregunta: ¿hay quien vio los pensamientos? Una pregunta: tú puedes ver los pensamientos de tu cónyuge, tú puedes ver los pensamientos de tus hijos, tú puedes ver los pensamientos de los hermanos aquí, tú los puedes ver, tú no los ves, pero lo que ellos piensan, esos son los que, eso realmente es lo que es alguien. La mayoría de nosotros vivimos en una pantalla. Hay mucha gente espiritual hoy aquí. Este mensaje le va a ofender la conciencia. Pero mire, el concepto que la persona tiene sobre sí misma es definido por un número muy pequeño de experiencias. Dicen los estudiadores de la conducta humana que el 99% de las experiencias que tenemos en la vida se desvanecen como el vapor en el abismo del subconsciente. Se lo pruebo. Todos ustedes tienen una experiencia que no han olvidado. Pero hay miles de experiencias o cientos de experiencias que ya usted ni se acuerda. Vamos aquí. Usted mismo me está dando la prueba aquí. Solo el 1%, dicen los estudiadores de la conducta humana, solo el 1% llega hasta nuestra memoria consciente. Escuche bien. Y menos del 1%, quizá la mitad de 1%, la mitad de 1%, menos del 1%. Podemos hablar mitad menos 1, ¿okay? Menos del 1%, menos del 1%, no solo memorable, sino realmente inolvidable. Menos del 1%, ahí están los momentos inolvidables. Y los momentos inolvidables son los que nos definen. Por eso hay personas, mis amados, que no creen en nadie, porque dentro de ese % tan mínimo hay un momento de traición inolvidable. Y todavía están en la iglesia y no confían en nadie. Ay, parece que está hablando el Señor, porque yo he aprendido con el tiempo que cuando Dios está hablando, el pueblo no puede ni alabar. Entonces, es ahí donde verdaderamente están los momentos que nos definen. Por eso, aleluya, un acoso a una persona define la conducta sexual que tendrá esa persona. O la mayoría, más del 90%, amén, de aquellos que se desvían en la conducta sexual o en la atracción hacia el mismo sexo, fueron acosados, fueron trastocados. Ese momento inolvidable definió un propósito en ellos. Por eso, mis amados hermanos, hoy nosotros debemos entender con el versículo leído
que antes que llegara el mal momento, antes que llegara la mala experiencia, antes que llegara ese mal momento, aleluya, la Biblia establece que antes de todas esas cosas, tu embrión vieron los ojos de Jehová. Antes de que llegara el pecado a tu vida, tu embrión vio los ojos de Jehová. Lo que yo te quiero decir es que antes que tú tuvieras la mala experiencia, y a estas alturas todavía la mala experiencia hace influencia en tu vida, en tu conducta, en tu manera de pensar y en tu manera de tratar a tu semejante. Aleluya, yo quiero decirte que antes de todas esas cosas ya Dios había destinado un propósito para tu vida, y todavía estás a tiempo de poder cambiar, y todavía estás a tiempo de poder ser transformado. Entonces, Jueces capítulo 5, versículo 16, en el cántico que hace Débora por la victoria, ella resalta la virtud o la característica de las tribus de Israel. En el Jueces capítulo 5, versículo 16, ella dice: ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón, pero no se llevaron a cabo. ¿Por qué no se llevaron a cabo? Porque se quedaron entre los rediles. Se quedaron solamente en el ruido. Hay gente, mis amados hermanos, que lo único que hacen en un culto es ruido. Ay, Jehová, aleluya. Hay gente, mis amados, que lo único que hacen en un culto es ruido, porque el propósito de Dios parece que está estancado. El propósito de Dios parece que no va, aleluya, evolucionando. El propósito de Dios parece que todavía parece que se ha secado, y lo único que hace es ruido. Ella le dice a la tribu de Rubén: con tanto propósito que hay en el corazón, ¿por qué te quedaste en los rediles? ¿Por qué tú te quedaste en los rediles? ¿Por qué te quedas en los rediles? ¿Por qué te estancas? ¿Por qué te paralizas? Mira, mi amado hermano, a veces la gente misma se paraliza. Nadie los paraliza, ellos se paralizan. ¿Por qué te quedaste en los rediles? Para oír los balidos, el ruido, el sonido que hacen los animales. Y hay gente simplemente que se está conformando con un mensaje, pero no está haciendo nada con el mensaje. Hay gente que se está conformando con una administración, pero luego de ahí no hace nada. Se sigue quedando en los rediles. Y eso es lo que está buscando Satanás, que tú te quedes estancado, que tú te quedes estancada. Eso es lo que está buscando Satanás, porque él sabe que la única persona que puede renunciar al propósito que Dios tiene con la persona somos nosotros mismos. No más nadie. Más nadie. Yo soy el que afecta mi propio propósito. El propósito que Dios me da, yo soy el que lo afecta. Entonces, partiendo de aquí, entonces nosotros podemos llegar a la conclusión que la salvación no es la meta final del propósito de Dios. Es el principio del propósito de Dios. Del propósito de Dios. La salvación, todos los que somos cristianos y aquellos que hoy no son cristianos están descarriados. La salvación es un nuevo comienzo en la vida de una persona. En la vida de una persona. Donde Dios comienza a obrar. Pero el propósito de Dios no es simplemente que tú te quedes en ese nuevo comienzo. Ya me convertí, no, hay algo más. Y hay otras cosas que Dios quiere realizar. Por eso el salmista dijo en el versículo 6 que él no podía entender todos estos misterios. No los podía entender. El misterio de lo que es el propósito de Dios en la vida de una persona. Por eso que en el versículo 16 él exclamó y dijo: mi embrión
vieron tus ojos. A los 18 días de una mujer que da en estado de embarazo, late por primera vez el corazón de un niño. A los 18 días. A los 18 días. Hay algunos científicos que son ateos, que ellos dicen que un embrión solamente es el potencial de una persona. No lo llaman en sí persona, lo llaman el potencial de ser una persona. De ahí es donde nacen las leyes del aborto, porque ellos llegan a conclusiones y a unas razones enumeradas. Y una de ellas es como es la potencial, es el potencial de una persona, no es una persona en sí. Pues entonces toman a veces este tipo de decisiones, mujeres, porque esa mentalidad es la que está influenciando la clínica de un aborto. Tú no tienes un bebé, tú tienes un potencial de una persona ahí. No es una persona todavía. Entonces, no voy a entrar ahí porque sí busqué información, pero me desviaría del mensaje. Totalmente le estoy dando un entremés. Amén. Algo ahí. Pero ¿sabe qué? Me llama tanto la atención, mis amados, que la palabra embrión en hebreo significa golén, con M al final, golén, con G. Y esta palabra, los eruditos dicen que es muy difícil descifrarla. Muy difícil el significado. Pero su significado significa, a donde la mayoría ha llegado a la conclusión, significa envoltura, algo sin forma. Entonces, yo quiero que usted entienda esto porque lo quiero analizar desde el punto bíblico. Porque yo ginecólogo no soy, pero soy pastor. Desde el punto bíblico. O sea, antes que tú no tuvieras forma, ya Dios sabía lo que iba a hacer contigo. Esto es sencillo. Antes que tú no tuvieras forma y estabas en una simple envoltura, ya Dios sabía los planes que tenía contigo. Ya Dios sabía el propósito que Él iba a realizar con tu vida. Hay gente que como que no tiene muchas ganas o no le gusta el mensaje. Lo siento por ti, porque este es el mensaje que te voy a predicar. Alábala. Si no te gusta, aguántame la hora que voy a estar aquí. Alaba al Señor en esta hora. Levanta tus manos y dale gracias a Dios que antes que tú no tuvieras forma, ya Él sabía la forma que tú ibas a tener. Me puse a estudiar muchas cosas, mis amados. Le voy a dar por encimita. La palabra vientre, la palabra vientre en hebreo, su significado es misericordia. Yo quiero que si hay mujeres embarazadas aquí, ustedes entiendan que lo que están en su vientre es misericordia. Que Dios permite en su misericordia, aleluya, poder colocar en el vientre de una mujer una criatura que tiene un propósito. Una criatura que tiene, aleluya, va a tener una forma, va a tener una manera, que empezó sin forma, pero Dios le va a dar la forma, aleluya, que ya Él destinó darle a esa criatura. Tú tienes que entender que si Dios, antes de tener nosotros ninguna forma, ya Él sabía lo que nosotros íbamos a hacer y las decisiones que íbamos a tomar, Él como quiera permitió que nosotros naciésemos. Entonces eso es importante entenderlo, amado, porque estamos hablando de un propósito divino. Y tú tienes que entender que tú no cargas el propósito de un hombre encima. Esto no es el propósito del pastor. No se trata de mí. Yo no te puedo dar propósitos a ti. Yo te puedo dar posiciones en una iglesia. Yo puedo elegirte y nombrarte en una posición en la iglesia según la dirección que Dios me da a mí. Pero propósito yo no puedo dar. Pero todo lo que sucede en nuestra vida va alineado al propósito divino. ¿Divino por qué? Es divino porque de donde proviene su procedencia. La procedencia de nuestro propósito es de Dios, no de los hombres. Y Dios es el único ser divino.
No es un propósito tuyo. Por eso, amados hermanos, que hay personas que no valoran el propósito que Dios le ha dado. Hay personas que con su actitud no valoran el propósito que tienen. Hay personas que con sus decisiones no valoran el propósito que Dios les ha dado. Tú tienes que valorar esto, porque esto nació en el cielo, esto nació en el corazón de Dios, esto nació en el designio y en la voluntad divina. Santo. La palabra propósito significa, amado, la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Entonces tiene que ver con intención. Entonces cuando hablamos de propósito divino, hablamos de intención divina. De intención divina. También es el objetivo que se pretende alcanzar. Este término indica finalidad, la meta de una acción. O sea, cuando nosotros hablamos, por eso fue que en Salmo 17, versículo 15, el salmista dijo: yo seré semejante a Dios cuando yo despierte a su semejanza. ¿Sabe cuándo se termina el propósito tuyo? Cuando tú te mueras. Levanta las manos, que hay gente aquí que no quiere alabar a Dios. Cuando te mueras, ¿cómo tú vas a despertar? ¿Semejante a Cristo o semejante a una muerte que no es la de Cristo? El salmista lo dijo. El salmista dijo: yo estaré satisfecho. Pero sus palabras. Salmo 17:15. Yo estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Hay gente que logra logros aquí en la tierra y ya piensa que lo alcanzaron todo. Dios te usó y botaste un poquito de fuego y ya tú dices: tengo propósito en la mano. No, cuando te mueras, cuando nos muramos, es que alcanzaremos el propósito de verdad. Porque la muerte de un cristiano es la consumación de un propósito. La partida es la muerte, que es la consumación de un propósito. Mientras yo estoy vivo, tengo peligro de perderlo. Mientras yo estoy vivo, tengo peligro de desviarme. Mientras yo estoy vivo, tengo peligro de tomar una decisión que afecte todo mi propósito. ¿Cuándo es que estoy seguro? Cuando me muera. Yo sé que usted no le quiere decir eso a su vecino hoy, pero tú vas a estar y vamos a estar seguros cuando nos muramos, porque ahí se acabó. Mientras estás vivo, estás en peligro. Estamos en peligro. Pero la palabra propósito, mis amados, en una definición original, es que cuando la leemos significa prótesis. Propósito en griego es prótesis, es una palabra castellana. Prótesis. Y la prótesis es la colocación o sustitución de un miembro del cuerpo que reproduzca más o menos o exactamente la función que le corresponde. Entonces, cuando nosotros hablamos de propósito, estamos hablando de que Dios te puso una prótesis. Usted ve a la gente que le falta una pierna y se ponen una prótesis para que esa pierna, que aunque es una pierna, aleluya, de metal o de madera, aleluya, más o menos haga la función de la pierna original. Levanta las manos. Y ellos se sienten que se sienten contentos, que aunque con una prótesis ellos están caminando y no necesitan otras cosas. Entonces la gente que hoy le sirve a Dios tiene que entender, aleluya, que Cristo vino a ponerte una prótesis, porque Cristo sabía, y el Dios el Padre sabía, que tu destino y el mío era el infierno, que sin Cristo nadie llegaría al cielo, que sin Cristo nadie alcanzaría la salvación, que sin Cristo nadie pudiera ser salvo. Entonces deja al Guille, deja ese Guille que tú tienes, que ahora tú eres ¿qué? Maestro, titulín,
Si Cristo se va de tu vida, se te cae la prótesis. La gente quiere intentar vivir sin Cristo. Eso es como intentar vivir sin respiración. Nadie puede vivir sin respiración. Por lo tanto, nadie puede vivir sin Cristo. Usted no ve que la gente que intenta vivir sin Cristo vuelven a la iglesia desbaratados, vuelven a la iglesia hecho leña, porque se dieron de cuenta que ya no tienen la prótesis que los salvaba, la prótesis que los guardaba, la prótesis que estaba con ellos. Entonces, por eso es que Eclesiastés dijo que Dios puso en el hombre eternidad. Hay una necesidad eterna que no la llena nada. Por eso que usted ve que a estos artistas famosos le da depresión. Por eso usted ve que estos artistas se endemonian, porque comienzan a hacer un montón de cosas, ellos pensando que todo lo que hacen le va a satisfacer. ¿Y por qué al otro día vuelven y se sienten miserables? Miserables. ¿Por qué? Porque Dios puso en el hombre eternidad. Cuando Dios... Y Eclesiastés habla de que Dios puso en el hombre eternidad. Lo que Dios le está diciendo al hombre: yo puse una necesidad en ti que solamente yo puedo suplirte. No la suple la mujer, no la suple el hombre, no la suplen los placeres, no la suple el trabajo, no la suple el dinero, no la suple la fama, no la suple nada. La suple Cristo. Esa es la prótesis del hombre. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo no me aparto del evangelio, porque yo sé que si yo me aparto del evangelio, voy a hacer un juguete de Satanás. Y hay algunos que duran 3 meses porque Satanás dice: ahora es que tengo que agarrarlo, y lo desaparece. Antes que se arrepienta, antes que se dé cuenta que se salió de la cobertura divina. Entendiendo estas cosas, mis amados, ¿entendemos hasta aquí? Dios bendiga a los 15. Déjame preguntar otra vez por si acaso usted estaba mirando Facebook. ¿Entendemos hasta aquí? Amén. Entendemos hasta aquí. Pues comparemos que el descubrimiento de tu propósito es como una excavación arqueológica. Una excavación arqueológica. Hace falta mucho tiempo para descubrir los tesoros escondidos que se hayan enterrado debajo de la superficie. ¿Dónde están los verdaderos tesoros enterrados en ti? Los verdaderos tesoros están enterrados en ti. Lo que pasa es que nadie quiere meterse para allá adentro a buscar esos tesoros que están ya puestos ahí, para que entonces Dios los pueda utilizar, para que entonces podamos ser, aleluya, administradores de ese propósito que Dios nos ha dado. Porque si yo no comienzo, mira, amado, ¿cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que nosotros queremos arreglar a todo el mundo. Arréglate tú primero. Trabaja con tu primero. ¿Por qué tú no trabajas con el orgullo que tú no le dices a nadie que tú tienes? ¿Por qué no trabajas primero con la soberbia disfrazada que a veces tiene la gente y queremos decir: aquel es altivo? No, trabaja con tu altivez. Porque solamente a veces el que carga el germen es el que reconoce los demás gérmenes. Bueno, nosotros tenemos un gran problema, mis amados. Y dije nosotros, que en la casa de español me dijeron que eran muchos. Es que nosotros queremos estar siempre arreglándole y concluyendo y decretando juicios sobre la gente a veces. Eso se lo merece. Eso era lo que ellos merecían. Entonces, si Dios nos da lo que nos merecemos de verdad, no está, ninguno de nosotros fuéramos ministros, ninguno de nosotros fuéramos predicadores, ninguno de nosotros fuéramos nada. Porque si Dios nos da lo que nos merecemos. Entonces, mis amados, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Tú tienes que enfocarte en ti. Tú puedes ayudar a la gente, pero a la hora de grandes problemas, lo más que tú puedes hacer por alguien es orar. Pero no te enfoques llegando a conclusiones, porque las conclusiones nos pueden llevar al pecado. Porque en el mucho hablar no falta el pecado. Dejémoslo ahí, porque parece que a esa parte del mensaje no le gustó a alguno. Pero escucha bien, es como un proceso de arqueología. Y aquellos que han visto videos
El proceso de la arqueología es un proceso minucioso. Es un proceso que conlleva mucho tiempo. Es un proceso que lleva cuidado. Una vez que ellos descubren los fósiles, nadie los puede tocar, porque dañarían lo que está ahí. Entonces con una escobita es que ellos lo barren. Nadie puede tocar un fósil, un hueso. O sea, que me miraron como que no es foca, hueso. Dañarían eso. Entonces, por eso es que nadie te puede tocar a ti, porque dañaría la obra de Dios en ti. Dios es el que está trabajando contigo. Dios es el que está bregando contigo. Dios es el que está haciendo algo contigo. Dios es el que está formando algo en ti. Aleluya. Tú no puedes permitir que el propósito de Dios se dañe. Dios puso su palabra. Dios puso a su Espíritu Santo para darnos la forma que Él quiere. Eso, una de las cosas que Dios utiliza para trabajar con nosotros es la palabra. Porque la palabra son agentes de santificación en nuestra vida. El Espíritu Santo es un agente de santificación en nuestra vida. Aleluya. Entonces, después de eso, coloca ¿qué? En tercer lugar, al cuerpo pastoral. Coloca el cuerpo pastoral para que los ancianos trabajen los asuntos. La Biblia dice que los ancianos atendían los asuntos. Los ancianos eran los pastores en aquella época. Aleluya. Entonces pone que un líder o una líder en una iglesia, para que Dios le dé la capacidad y Dios le dé la sabiduría para trabajar asuntos de acuerdo al propósito que Dios tiene con cada uno. Por eso que si tú vas a Raimundo y todo el mundo, y a Villegas y a todo el que llega, ¿qué va a pasar? Todo el mundo tiene una perspectiva, pero ¿sabe qué? Al único, lo voy a decir de esta manera porque eso es bíblico, al único que Dios le da la visión de tu propósito después de ti es al pastor. Alguien puede venir en profecía y profetizarte, pero eso no es visión. Por eso es que hay gente, mis amados, que van por ahí y lo que tienen es en el oído un melao. Le endulzan el oído a la gente. Le endulzan porque hay gente que está asfixiada, porque ellos llaman propósito al tal. El problema es que hay mucha gente que el propósito que ellos quieren es el altar. Y una vez que alcanzan el altar, ¿qué vamos a hacer? Porque la posición máxima en una iglesia es ser pastor. Una vez que tú alcanzas a ser pastor, ¿qué tú vas a hacer? Hay gente que piensa que el propósito de ellos es un ministerio. No, estamos hablando hoy de propósito, no de añadidura. Un ministerio es una añadidura. Un ministerio es una gracia que Dios te dio. Pero hay gente que con los ministerios se perdieron. Decía Alfonso en un mensaje que él tiene titulado "Los ministerios no salvan". Escúchelo. Porque los ministerios no salvan. Yo voy a alcanzar mi propósito en su totalidad cuando yo me muera. Vuelvo y te lo repito, cuando yo me muera. Porque mientras yo estoy vivo, yo puedo perder, aleluya, muchas cosas. No toda la vida seré pastor, porque si Cristo, aleluya, pasara muchos años, ya no estaré en las condiciones, aleluya, físicamente. Pero toda la vida tendré un propósito. Entonces lo que pasa, mis amados, que tenemos unos profetas de agua dulce en este tiempo final, que lo único que le han hecho, y unos mensajes que lo que están haciendo en la mente de la gente es dejándole que propósito es sinónimo de altar, sinónimo de credencial, sinónimo de posición, y eso no es propósito. Eso, aleluya, sentí como que alguien le dio el olor aquí, el hígado. Eso no es propósito. Ahorita yo te voy a indicar cuál es el propósito de Dios para que yo no me quede atrás. Yo voy con calma. Yo te dije que usted tiene una semana sin culto, son 3 horas de mensaje. 1 hora por cada culto. Los que están en las redes se acaban de desconectar. Espérate que yo tengo cosas que hacer. Mire, amado, para darle fuerza a lo que estamos hablando, la decisión que marcó el propósito del rey David, ¿cuál fue? Yo se la voy a contestar, pero parte de la lingüística. ¿Cuál fue?
¿Cuál fue la decisión que marcó el propósito del rey David? Porque hay decisiones que marcan tu propósito, que crean una definición en tu vida. Bueno, pudiéramos decir el día que fue ungido. Bueno, David fue ungido 3 veces. Pudiéramos decir el día que llegó allí al campo de la batalla y fue el que se decidió a pelear con el gigante Goliat. Lo mató. Usted conoce la historia, hasta los niños conocen la historia. Lo mató, lo decapitó y se formó un coro. Alguien se inspiró en un coro allí. Alguien creó un coro. Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Pues mira, amado, según este mensaje, ninguna de las antes mencionadas marcó la vida de David. Yo le voy a decir cuándo marcó la vida de David. Muchas hicieron unas marcas, hicieron unas huellas. Lo que Dios hace en nuestra vida son huellas. Todos los procedimientos, todos los procesos son huellas en nuestra vida. El ungimiento, la victoria frente al gigante fueron huellas en la vida. Pero hubo una decisión dentro del campo de batalla que definió la victoria de David en el campo de batalla. ¿Sabe por qué, mis amados? Cuando usted lee Hechos capítulo 13, versículo 36, en la Nueva Versión Internacional, lo dice de la siguiente manera: David, después de servir a su propia generación, escucha esto, conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados. ¿Cuál fue lo que originó el servicio de David? La conformidad al propósito de Dios. David todo lo que hizo, lo hizo conforme al propósito de Dios. Samuel el profeta dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. El hermano Esteban en el libro de los Hechos aclara esa gran revelación y dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque haría todo lo que Jehová decía. No me diga a mí que todos aquí tenemos el corazón de Dios. ¿Sabe qué mensaje? No, usted tiene el corazón de Dios. Yo digo, ay, Padre. No. La conformidad tiene que ver con algo que es de la manera que Dios quiere. Aquí todos somos conformes al corazón de Dios, porque somos hechos y estamos haciendo a la manera que Dios quiere. Usted está haciendo una obra a la manera que Dios quiere. Usted le está sirviendo a Dios a la manera que Dios quiere. ¿Me entiende? Porque si no lo dejo hasta aquí. ¿Usted me está entendiendo? Mueva la cabeza aunque sea, pero yo sabe que usted está aquí. No es un maniquí, se fue. Ok. Escucha bien. ¿Cuál fue el día más memorable de David? El día más memorable de David. Bueno, la decisión más poderosa, o la decisión que hizo la huella más grande en la vida de David, fíjese, inclusive no fue la decisión cuando él se arrepintió. Eso hizo una huella en él. Esa no fue la decisión más grande que hizo David. No. Hubo una decisión que si él no la tomaba, nada iba a pasar. Porque a veces nosotros pensamos, amén, que todo va a pasar y yo voy a hacer las cosas como yo quiera y como yo quiera vivir. Yo voy a vivir la vida a mi manera y como quiera Dios me va a bendecir. Porque esos son los nuevos cánticos que escuchamos. Como quiera te va a bendecir Dios. Entonces la gente dice, bueno, si como quiera, aunque esté aquí en pecado, Dios va a acordar de mí. No, si Dios te acuerda de ti, si tú te arrepientes de tu pecado. No si permanece en el pecado. El pecado trae consecuencias. Pero si hay arrepentimiento, entonces Dios obra a tu favor y al favor de todos. Entonces, ¿cuál es, amados hermanos? Mire, la parte más importante de David, o la parte que definió el propósito de David, el propósito divino que tenía David, está en 1 Samuel 17, versículo 38. ¿Sabe qué? En 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 dice la Biblia: Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. En el versículo 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Tú sabes que la armadura no era cualquier armadura.
Número uno, era la armadura del rey. Pero vamos al contexto histórico. Vamos al contexto histórico. La armadura en los tiempos de David, la armadura hacía una extensión al carácter del guerrero. Entonces, todos conocemos que el carácter de Saúl era un carácter ambivalente. Entonces, si David se puso una armadura, la armadura es una extensión del carácter del guerrero. Entonces, si David se pone la armadura, que se la puso, y cuando se puso la armadura, si David hubiese ido al campo de batalla a pelear con la armadura que se había puesto, David hubiese muerto. Ay, Dios mío, pastor. David probablemente hubiese muerto porque andaba con una armadura equivocada que hacía una extensión al carácter. Por eso es que nadie es como nadie. Usted no puede ser como los demás. Usted tiene que ser como Dios quiere que usted sea. Por eso hay gente frustrada, porque quieren ser como los demás. Y Dios hizo seres exclusivos. Y la exclusividad que Dios te dio no es un privilegio, es una responsabilidad. Mis huellas no son iguales que las tuyas. Eso me hace a mí un ser exclusivo. Pero la exclusividad no es un privilegio, es una responsabilidad. Sí. Hace una extensión al carácter. David nunca había probado. ¿Sabe por qué David nunca había probado? Porque David en sí no era un soldado. Número 2, David tenía una espada que era la espada de Saúl, que tampoco sabía manejar, porque los israelitas no usaban espada en la guerra. Entonces hay gente que se coloca cosas encima que no saben manejar. Por eso hay gente que se llama al pastorado y fracasa, porque se puso una espada que no sabe manejar. Levanta la mano. Como dice mi hermano Quesada, levanta la mano y alaba a Dios. Aleluya. Hay gente, aleluya, se pone a hacer algo que Dios no te llamó. Llama a los enfermos y no se sanó ni el mosquito, porque Dios no te llamó. Aleluya. Y se frustran porque tienes una espada que no fue la que Dios te dio. Tienes una espada que le pertenece a otro. La espada le pertenecía a Saúl. David no sabía manejar la espada, ni tampoco la armadura, porque nunca lo había hecho. Ahora, yo creo que aquí me voy a quedar y se acabó esto aquí. Ahora, atiéndame acá bien. Esa era la primera batalla de David. Los estudiantes de instituto están hoy que no quieren decir nada. No, porque versículos anteriores, David da un resumen. David da un resumen. David dice, ¿qué dice David? Cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, si venía un león, yo lo enfrentaba. Si venía un oso, yo lo enfrentaba. Pues esto es sencillo. David ya tenía una armadura puesta. Ya David tenía una vestimenta puesta. Ya David sabía pelear, pero se dejó envolver por el rey. El rey le dijo, ponte esta armadura, porque ese es un hombre de guerra desde su juventud. No te dejes envolver por la nueva ola. No te dejes envolver por la nueva era. No te dejes envolver por la apostasía. Senda aquí, hay gente cansada aquí, pero yo vine a alabar a Dios aquí. No te dejes envolver. Eso de orar mucho, eso de ir a la iglesia mucho, eso de vivir en santidad. Te quieren cambiar la armadura que ya Dios te dio. Te quieren cambiar los vestidos que ya Dios te dio. Siéntese un momentito que yo quiero terminar. Cuando David se encuentra en la encrucijada de que tiene una armadura que no sabe manejarla, que no sabe caminar con ella,
Tiene una espada. ¿Para qué tú tienes una espada que tú no sabes manejar? Que no. Entonces David está en una encrucijada. ¿Cuál es la encrucijada que está David? David está en la encrucijada. Me bajé para acá porque vi 2 o 3 picando maíz. Aleluya, para pararme al lado tuyo y predicarte a ti nada más. Aleluya. En una encrucijada, David tiene que tomar ¿qué? Tiene que tomar ¿qué? Una decisión. David tiene que tomar ¿qué? Ustedes no tienen ganas de predicarlo hoy. David tiene que tomar ¿qué? Una decisión. Y la decisión que tiene que tomar David, ya una vez vestido con la armadura, es la siguiente. Dice que trató de caminar con ella, pero no pudo. Entonces David dijo: espérate, yo voy para una batalla de vida o muerte. Yo no puedo caminar con esto. Yo voy a hacer lo siguiente. Yo tengo que hacer algo. Yo me tengo que quitar los vestidos. Porque yo no sé pelear con esa armadura. Yo sé pelear con la armadura que Dios me dio, con la armadura que Dios te puso en las manos. Por eso hay gente frustrada, porque está peleando con la armadura del mundo. Por eso hay gente frustrada, porque está peleando con los vestidos equivocados. Quítate los vestidos mundanales, quítate los vestidos del pecado, anda vasalla. Quítate los vestidos que no son tuyos y pelea con la armadura de Dios, y pelea con los vestidos que Dios te puso. ¿Cuántos han entendido? Porque yo veo aquí que hay gente que no entendió. ¿Tú no entendiste? ¿Tú no entendiste? Quítate la armadura del desánimo, quítate la armadura del pecado, quítate la armadura de la depresión y pelea tu batalla con la armadura que Dios te ha dado. Esa fue la decisión que marcó a David para el propósito por el cual había sido escogido. Siempre habrá una decisión que marcará tu propósito para siempre. David nos enseñó que la armadura que Dios le había dado espiritual era más poderosa, no solamente ahí, sino que cuando recuperó el arca y lo trajo de vuelta a la casa de Dios, o al templo, o al pueblo de Dios, es mejor decir, él se despojó de las vestiduras reales. Él dijo: yo no necesito la vanidad para adorar a Dios, yo no necesito el orgullo para adorar a Dios, yo no necesito la soberbia para adorar a Dios. Yo voy a adorar a Dios como yo lo adoraba cuando cuidaba los corderos de la manada. Yo voy a alabar a Dios como yo sé adorarle, como yo sé bendecir su nombre. Pues hay gente que llega a la iglesia y en 2 horas y media de culto, casi 3, no puede alabar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque tiene los vestidos incorrectos. Y estoy hablando de un vestido espiritual. Estás vestido o vestida incorrectamente espiritualmente hablando. Y estás tratando de alabar a Dios con una armadura que no fue la que Dios te dio. Y estás tratando de levantar la mano con una armadura que no fue la que Dios te puso. Ay, Dios mío. Pero hay gente aquí que se va a tener que poner de pie de manera simbólica. Se va a tener que quitar los vestidos que te están ahogando. Calla sonda, quima. Los vestidos que te están ahogando. Los vestidos que te están asfixiando. Bajito ahí, ven. Conmigo. Le voy a dar 10 segundos para todo aquel que se quiere desvestir espiritualmente. Se despiste espiritualmente. Al nombre de Cristo, para arriba. Quítate la armadura. La que no es tuya, arrabasanda. La que no es tuya, la que te puso el diablo. La que el diablo quiere que tú lleves puesta. ¿Dónde están? ¿Dónde? Sacando Lima Saya.
¿Dónde están? ¿Dónde están los que se van a poner la armadura de Dios? La armadura de Dios, ahí están. Ahí están los que se van a poner la armadura de Dios. Ahora Dios, ahora Espíritu Santo, ahora. Yo tengo 3 puntos para terminar el mensaje. Pero quítate la armadura, que bastante golpe has cogido, porque tienes una armadura equivocada. Quítate los vestidos incorrectos. Suelta la depresión, suelta la angustia, suelta la tristeza. Suelta el pecado, suéltalo. Y vístete con vestimenta de santidad. Y vístete con vestimentas puras. David estaba en una encrucijada y yo estoy en una también hoy aquí. Si sigo, se acabó. Pero esto es un asunto espiritual. Esto no es un asunto físico. Esto no es un asunto, aleluya, almático. Esto es un asunto espiritual. Él pasó, nadie le dijo. Fue bravo. Ahí hay 2 o 3 ahí cobardes que no se atreven a pasar. Ay, ¿qué pasó? Quítate la vez. Tú sabes que fue lo que yo te dije al principio. Pensamientos que te hacen sentir cautivo. Pensamientos que te hacen sentir que tú no eres libre. Quítate la vestimenta, quítate los vestidos que están equivocadamente puestos y ponte la armadura. Ponte la armadura de Dios, con la cual puedes enfrentar los dardos malignos de Satanás. Siéntese. No te haga ahora el guillú. No coja guilla ahora. No, yo no necesito quitarme la vestimenta. ¿Y por qué la condición espiritual está como está? ¿Y por qué en tu casa tú no estás orando? ¿Y por qué en tu casa tú no estás guardando la palabra? Tienes las vestimentas equivocadas puestas. Dile que está a tu lado, tú tienes un propósito divino. A Jeremías le dijeron: desde el vientre de tu madre yo te escogí. Desde el vientre de tu madre yo te santifiqué. Y desde el vientre de tu madre yo te di por profeta a las naciones. Pero Jeremías también se tuvo que quitar la vestimenta. A todos los que Dios llamó se tuvieron que quitar la vestimenta. Porque, amado, hay una apariencia en las iglesias de que todo está bien, y 3 meses después explotan unas situaciones que, ¿dónde está que todo estaba bien? ¿Sabe qué ministraba el Señor? Tengo 3 puntos ahí y 3 puntos extensivos. Y yo vine a predicar hoy. Esta es la primera parte. Puede ser que esta parte se convierta en 2 partes. ¿Sabe que el Señor me ministraba mientras yo preparaba este mensaje en la madrugada de la noche, mientras oraba? El Señor me ministraba y me decía: hay a quienes no ayudo. Hay a quienes que no le puedo brindar la ayuda porque no vienen a mí. Porque no vienen a mí. No me buscan de la manera en que me deben buscar para yo poder ayudarlos. Gracias, Dios. Aquí hay gente en el altar ya orando ahí porque Dios le ministró en alguna manera. Y yo sé que aunque tú no has pasado, Dios te está ministrando como me ministró a mí.
Pero no podemos seguir con la apariencia que tenemos. Matrimonios que están en apariencia, jóvenes que están en apariencia, caballeros que están en apariencia, damas que están en apariencia. No podemos seguir. Tú no puedes seguir con eso. La vestimenta no te va a venir una batalla que con esa vestimenta no vas a poder enfrentarla. Y la batalla va a descubrir tu condición. Aquí está. Siéntese. Siéntese. Si ya saben la alabanza que van a cantar. ¿Dónde está Samuel? ¿Se me fue? Oyería el que eran los que van. Ok, si ya saben, vayan taraleándola ahí. Porque es que yo tengo un propósito divino. Déjeme terminar este pensamiento, Señor. Si David, piensen ahí que esto ya te está acabando. Lo que pasa es que yo he aprendido que, mira, amado, las emociones están controladas por el Espíritu. Y la palabra es la que te va. Esto no te transforma. La palabra es la que te transforma. La palabra es la que te transforma. Si David no decide quitarse la vestimenta o la armadura del rey Saúl, David hubiese posiblemente muerto. Y no hubiese muerto David, hubiese muerto un propósito. Inmediatamente David se quitó la armadura con la cual ni podía andar. Se fue al arroyo a buscar 5 piedras lisas, a buscar su saco pastoril, a buscar la honda, porque eso era lo que él había usado antes en las batallas con el oso y con el león. Y cuando buscó eso, entonces Dios dijo: con este yo voy a hacer lo que yo dije que iba a hacer. Suelta la piedra, David, que yo estoy contigo para tumbar al gigante. Hay decisiones que hacen que Dios esté contigo o se aleje de ti. Te lo vuelvo a repetir. Mira que está hasta un niño aquí que tiene el entendimiento, parece, de saber que las vestimentas que debe tener puestas son las que Dios quiere. Hay decisiones que hacen que Dios esté contigo y hay decisiones que hacen que Dios se aleje de ti. Y cuando Dios se aleja de ti, tú vas a perecer. Tú no vas a poder superar lo que está pasando. Tú no vas a poder sobrevivir el momento que te está aconteciendo. No vas a poder. Talaré ahí un poquito. Yo quiero terminar con 3 distintivos. Yo tengo que terminar. ¿Me permite terminarlo? Y vamos a la administración. 3 distintivos, 3, rapidito. No los voy a tocar extensivamente, los voy a tocar por encima. El primer distintivo de un propósito divino es que hay una promesa de parte de Dios y no tuya. Hay una promesa de parte de Dios y no nuestra. ¿Cuál es la promesa, pastor? Jehová cumplirá su propósito en mí. Dice la Biblia: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare las obras de tus manos. Dile que está a tu lado: Jehová en su soberanía cumplirá su propósito en ti. Jehová, suavecito, Jehová está más decidido que usted en cumplir el propósito. Jehová está resuelto. Jehová está decidido en cumplir. Por eso que algunos de ustedes él los jala para adentro y no le permite que el diablo lo destruya. Por eso que algunos de ustedes él ha intervenido y se ha parado de frente.
frente a los demonios, a Satanás, y le ha dicho: no lo toquen, no lo toquen, yo no he terminado con él. Si fue el que prometió, levanta tus manos y glorifica a Dios por el propósito que Dios te ha dado. Él es el mismo ayer y hoy. Él es el mismo ayer y hoy. ¿Y por qué tú dudas? ¿Y por qué tú dudas? Él no ha cambiado su poder. Él no ha cambiado su palabra. ¿Y por qué tú dudas? ¿Y por qué tú dudas? Lo segundo que Dios nos resalta es que el propósito, ya voy terminando, voy a las millas con Cristo, aleluya. Lo segundo es que el propósito primordial, este lo voy a dejar poquito porque tengo una parte con esta parte. El propósito primordial divino de Dios es que Dios nos ha llamado a ser santos. Escucha bien lo que dice 2 Timoteo 1:9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios te llamó antes de ser pastor, antes de ser predicador, antes de ser adorador, antes de ser presidente, antes de ser ujier, antes de ser diácono, antes de ser lo que sea. Dios te llamó a ser santo. Por eso hay gente que no está cumpliendo con el propósito de Dios, porque no está haciendo, no se está dejando santificar por el Espíritu Santo, no está dejando que la palabra lo santifique. Pero para eso Dios te dio un propósito divino, para llamarte a la santidad. Y termino con esto. ¿Y por qué tú dudas? Termino con esto. Y el tercer distintivo del propósito divino es que Dios te dio un propósito que te ayuda siempre. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es debido a esto, por esta dicha razón, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú tienes un propósito que te está preservando, tú tienes un propósito que te está guardando, tú tienes un propósito que el diablo no puede destruir, tú tienes un propósito que todo obra para bien, aunque sea malo, todo obra para bien. Ponte de pie y levanta las manos y alaba la gloria de Dios. ¿Por qué tú dudas? Escúchame, mi amado, este altar siempre estará abierto. Hay un propósito divino. Propósito divino. Recuérdate, Dios te llamó a la santidad. Recuérdate que el llamado primordial es a la santidad. No me interesa lo que digan las megas iglesias. La Biblia dice que es a la santidad. Dios es el primero que está decidido en cumplirlo. Dios es el primero que quiere cumplir ese propósito que Él mismo originó. Y que este propósito está para ayudarte. Los diáconos, diaconisas aquí presentes, los asistentes, la pastora, luego que yo haga una oración, yo les indicaré cuándo pasaremos a la oración. Yo sé que el altar
te escogió. ¿Y por qué tú dudas? ¿Y por qué tú dudas? Él no ha cambiado su poder, Él no ha cambiado su palabra. ¿Y por qué tú dudas? ¿Y por qué tú dudas? No hay que dudar si fue el que prometió. Confía en su palabra y tu tiempo llegará. Él es el mismo ayer y hoy. Él es el mismo ayer y hoy. ¿Y por qué tú dudas? ¿Y por qué tú dudas? Sigue creyendo y te hace